En el año 2054, en medio de las imponentes estructuras de Nueva Ángeles, Jacob Stanton se encontró con que su ordinaria vida humana había dado un vuelco. Era un jueves por la tarde cualquiera cuando recibió la noticia que alteraría para siempre su destino. El mensaje llegó en forma de testamento holográfico, transmitido directamente a su pequeño apartamento, donde las paredes estaban cubiertas de viejos carteles de grupos de rock y restos de sus intentos fallidos de hacer arte. «Has sido elegido», resonó en la penumbra de la habitación la voz de su viejo amigo Selnari, un alienígena del lejano sistema estelar de Gliese. Jacob y Selnari se habían conocido durante una de las misiones exploratorias del humano a las colonias exteriores. Su amistad había sido inmediata y profunda, unidos por conversaciones nocturnas sobre el universo y las peculiaridades de la vida. Jacob escuchó con incredulidad cómo el holograma le explicaba que Selnari había fallecido inesperadamente debido a una rara enfermedad que aquejaba a su especie pero que era inaudita en los humanos. Como su amigo humano más cercano, Jacob fue nombrado único beneficiario de los considerables bienes de Selnari, que incluían una extensa finca en el exuberante y exótico planeta de Zalara, una flota de naves interestelares y, lo más sorprendente, la tutela de la viuda de Selnari, Liriana, una hermosa y enigmática alienígena de piel brillante y ojos que reflejaban las nebulosas. El encuentro 3 días después, Jacob había metido su vida en 2 maletas y se encontraba embarcando en una de las naves de Selnari rumbo a Zalara. El viaje a través del cosmos fue surrealista, con las estrellas pasando por las ventanas como salpicaduras de pintura sobre un lienzo cósmico. A su llegada, fue recibido por la vista de los vibrantes ecosistemas de Zalara, donde árboles bioluminiscentes iluminaban el paisaje y criaturas de diversas formas y tamaños prosperaban. Liriana le esperaba en la finca, con su figura equilibrada y elegante sobre el telón de fondo de las impresionantes vistas de su mundo natal. El encuentro inicial fue incómodo. Liriana, con su porte tranquilo y comedido, parecía evaluarle con una mirada que encerraba siglos de sabiduría. Su voz, cuando habló, era melodiosa pero sombría. «Jacob, soy consciente de que este acuerdo puede parecerte inusual. En nuestra cultura, este tipo de uniones se consideran una continuación del vínculo formado en una vida compartida», explicó con las manos entrelazadas delante de su vaporosa túnica. Jacob, aun conmocionado por haber heredado no solo riqueza, sino una responsabilidad hacia alguien a quien no conocía, asintió. Era un hombre de la tierra, acostumbrado a los contratos y las condiciones claras, no a los vínculos cósmicos y las relaciones heredadas. El desafío durante las semanas siguientes, Jacob aprendió a desenvolverse en su nueva vida con la ayuda de Liriana, que resultó ser una guía inestimable sobre las costumbres y complejidades de Zalara. Le fascinaban sus historias sobre la galaxia, sus conocimientos sobre el delicado equilibrio de la política interestelar y el sutil arte de administrar una finca que abarcaba todo un planeta. Sin embargo, a medida que pasaban tiempo juntos, se hizo evidente que había fuerzas que desaprobaban que un humano heredara un legado alienígena tan importante. Empezaron a producirse incidentes misteriosos, sabotaje de equipos, amenazas crípticas a través de sus dispositivos de comunicación y una tensión palpable cada vez que se aventuraban en zonas pobladas. El comportamiento de Liriana cambió con estos acontecimientos, volviéndose más protectora y firme. «Hay quienes ven vuestra herencia como una afrenta a nuestras tradiciones», confió una noche mientras contemplaban la puesta de los soles gemelos. «Pero debemos mantenernos firmes. Eres el heredero elegido y juntos debemos cumplir los deseos de Selnari». Jacob sintió el peso de su responsabilidad más pesado que nunca, no solo para administrar una finca alienígena, sino para honrar la memoria de su amigo y proteger a Liriana, que ahora estaba a su cargo y era su compañera en este extraño mundo nuevo. Al cerrarse el primer capítulo de la nueva vida de Jacob, estaba decidido a afrontar cualquier desafío que se le presentara. Junto a Liriana, bajo los cielos alienígenas de Zalara, dispuesto a forjar un camino a través de la galaxia que ninguno de los dos podría haber previsto. Los días en Zalara se fundían unos con otros mientras Jacob se sumergía en sus nuevas funciones.
La gestión de la finca le obligó a aprender la tecnología alienígena, tan intuitiva como avanzada, basada en principios de entrelazamiento cuántico e interfaces bioneurales. Sus primeras frustraciones dieron paso a una sensación de logro cuando empezó a dominar estos sistemas, ayudado por la paciente instrucción de Liriana. El vínculo se estrecha en medio de los desafíos. Floreció una inesperada camaradería entre Jacob y Liriana. A medida que trabajaban juntos para asegurar la finca y navegar por el complejo paisaje social de Zalara, su incomodidad inicial se transformó en un respeto mutuo. El profundo conocimiento de Liriana sobre su mundo se vio igualado por su curiosidad sobre la tierra y sus culturas, lo que dio lugar a largas veladas llenas de intercambio de historias y mitos de sus respectivos mundos. Una noche, mientras el cielo sobre ella se arremolinaba con los vibrantes colores de los soles ponientes, Liriana compartió un recuerdo personal. A Zelnari le encantaba esta vista. Creía que la danza de luces del cielo era la forma que tenía el universo de comunicar su belleza. Dijo, con una voz tenida de una rara vulnerabilidad. Jacob la escuchó, dándose cuenta de que gran parte de su corazón seguía atado a su difunto marido, pero también sintió su creciente vínculo, un nuevo tejido en la trama de sus experiencias compartidas. La trama se complica, su creciente cercanía no pasó desapercibida. El Consejo de Gobierno local, compuesto por varias especies alienígenas, convocó a Jacob a una reunión. La sala era circular, con el holograma de cada miembro del Consejo parpadeando como una vela antigua. Reconocemos tu gerencia, pero debemos tener en cuenta el equilibrio de nuestras sociedades, entonó un anciano del Consejo, cuya voz resonó en la sala. Tu presencia, un humano en un linaje de custodios zalarianos, es algo sin precedentes. Jacob se mantuvo firme, con Liriana a su lado. Estoy aquí para honrar el legado de Zelnari y garantizar que se respeten sus deseos. Declaró, con la voz cargada del peso de su determinación. El Consejo deliberó en voz baja, con sus dialectos alienígenas como una sinfonía de gorjeos, gruñidos y notas melodiosas. La decisión fue un compromiso. Se permitiría a Jacob continuar como custodio de la finca, pero debía demostrar su compromiso con Zalara realizando el rito de las estrellas caídas, una peregrinación tradicional y peligrosa que implicaba un viaje a los lugares sagrados de Zalara. El fracaso podría significar su expulsión del planeta, un nuevo desafío de vuelta en la finca. Jacob y Liriana se prepararon para la peregrinación. Liriana adiestró a Jacob en las antiguas artes de la supervivencia zalariana, enseñándole a aprovechar los campos bioenergéticos del planeta para su sustento y protección. A medida que profundizaban en los preparativos, crecía la admiración de Jacob por Liriana. No era solo una guardiana de las tradiciones, sino una guerrera capaz de inspirar tanto miedo como lealtad. La noche antes de partir, Jacob se encontró mirando las estrellas, constelaciones y familiares en el cielo zalariano. El peso de su tarea recaía sobre sus hombros, pero el desafío le producía emoción, un fuego encendido por la promesa de demostrar su valía no solo al Consejo, sino a sí mismo y a la memoria de su amigo. Al amanecer, Jacob y Liriana se pusieron en marcha, adentrándose en las tierras salvajes de Zalara con una tranquila determinación. El peregrinaje los pondría a prueba de formas que ninguno de los dos podía prever, enhebrando sus vidas a través de pruebas compartidas y los misterios de un mundo tan mortífero como hermoso. Bajo los soles gemelos de Zalara, el paisaje se desplegaba en un tapiz de flora y fauna exóticas, cada una más asombrosa que la anterior. El primer lugar de su peregrinaje fue el bosque de cristal, donde se alzaban árboles hechos enteramente de un material translúcido y resplandeciente que proyectaba sombras prismáticas sobre el suelo. A medida que se adentraban, la serena belleza del bosque ocultaba los peligros que se escondían en sus profundidades. Criaturas con pieles que reflejaban el entorno suponían amenazas casi invisibles, y Jacob tuvo que depender en gran medida de la pericia de Liriana para navegar con seguridad. La prueba de los susurros en el corazón del bosque de cristal se encontraba la arboleda de los susurros, una zona sagrada donde el viento transportaba voces del pasado.
Se decía que la arboleda podía revelar verdades ocultas en lo más profundo del alma. Aquí, Jacob experimentó su primera prueba real. Mientras los susurros se arremolinaban a su alrededor, oyó la voz de Selnari que le instaba a encontrar la fuerza en su gerencia y en sus elecciones. Las voces se convirtieron en una cacofonía, cada una aranando su determinación, poniendo a prueba su dedicación a su nueva vida y a su nuevo aliado. Liriana observaba la lucha de Jacob con una máscara de preocupación y esperanza. Cuando por fin salió de la arboleda, sus ojos estaban limpios y su determinación renovada. Había comprendido que esas voces, aunque inquietantes, formaban parte del desafío de la peregrinación, enfrentarse al pasado y reconciliarse con él, cruzando la expansión luminosa a continuación. Cruzaron la expansión luminosa, un vasto desierto con arenas que brillaban bajo el cielo nocturno, impulsadas por bacterias bioluminescentes. Al viajar de noche para evitar el calor abrasador de los soles, se enfrentaron al agotamiento físico y a la tensión mental de la vigilancia constante. El desierto estaba vivo, y su belleza era una fachada para el peligro que presentaba. Durante una noche escalofriante, una tormenta de arena barrió la expansión y se refugiaron bajo un afloramiento rocoso. Acurrucados juntos, Jacob sintió una nueva cercanía hacia Liriana, no solo como guía o compañera de obligaciones, sino como un faro de fortaleza y una fuente de consuelo. Los picos de los ecos, su destino final eran los picos de los ecos, imponentes montañas que se adentraban en las nubes de la alta atmósfera de Zalara. La subida era traicionera, los caminos estaban llenos de piedras sueltas y penascos afilados. A medida que ascendían, el aire se enrarecía, y Jacob se encontró dependiendo de Liriana no solo para guiarse, sino para respirar el mismo aire que respiraba, a través de ayudas respiratorias compartidas diseñadas para grandes altitudes. En la cima, legaron al altar de la unidad, un lugar donde era tradicional que los peregrinos dejaran un recuerdo de su viaje. Jacob colocó una pequeña piedra grabada que había traído de la tierra, simbolizando su viaje no solo a través del espacio, sino a través de las profundidades del cambio personal. Mientras descendían de la cima, el sol que se ponía a sus espaldas proyectaba largas sombras sobre el paisaje. Jacob se dio cuenta de que esta peregrinación no era solo una prueba de su lugar en Zalara, sino un profundo viaje al corazón de su nueva vida con Liriana. Cada paso lo había unido más estrechamente al tejido de este mundo y sus gentes, forjando lazos que iban más allá de la gerencia física de su amiga. Mientras regresaban a la finca, listos para enfrentarse a lo que decidiera el consejo, Jacob sabía que, fuera cual fuera el resultado, su lugar estaba aquí, en Zalara, con Liriana a su lado. A su regreso a la sala del Consejo de Gobierno, el aire estaba cargado de expectación. Los miembros del Consejo, que representaban a varias especies de la Alianza Zalariana, escrutaron a Jacob y Liriana cuando entraron. Los resultados de la peregrinación determinarían mucho más que la idoneidad de Jacob. Simbolizaban el potencial de alianzas más profundas entre humanos y alienígenas, una perspectiva a la vez emocionante e inquietante para el orden establecido. El miembro más anciano del consejo, cuya forma brillaba con un resplandor metálico que reflejaba sus orígenes acuáticos, dio comienzo a los procedimientos. Hemos observado tus progresos y deliberado sobre tus experiencias. En tono. Hemos comprobado que has completado el rito de las estrellas caídas y hemos reconocido tus esfuerzos. Otro miembro, cuya voz contrastaba melodiosamente con su imponente aspecto insectoide, Anadio. Sin embargo, tu capacidad para integrarte y contribuir a Zalara va más allá de las meras pruebas. Debemos considerar las implicaciones a largo plazo de tu gestión. Una nueva propuesta liriana se adelantó con voz firme. Estimado consejo, Jacob ha demostrado no solo valentía, sino un compromiso genuino con la comprensión y el respeto de nuestras costumbres. Su presencia ya ha empezado a tender puentes entre nuestros mundos. Propongo una iniciativa bajo su liderazgo para ampliar los intercambios interestelares y el entendimiento cultural. La propuesta suscitó murmullos entre el Consejo. La idea de un intercambio cultural interestelar era ambiciosa y podía sentar un precedente para otras relaciones entre humanos y alienígenas. Jacob sintió todas las miradas clavadas en él, midiendo su reacción, calibrando su determinación.
puesta en marcha del intercambio cultural con la prudente aprobación del Consejo, Jacob y Liriana iniciaron el primer programa de intercambio cultural interestelar. Invitaron a estudiosos, artistas y científicos de la Tierra a Zalara, facilitando talleres y simposios. Asimismo, delegaciones zalarianas visitaron la Tierra y sus legadas recibieron amplia cobertura en los medios de comunicación. Despertando una fascinación global por las culturas alienígenas y sus avanzadas tecnologías, Jacob se encontró en el centro de estos intercambios, a menudo mediando en malentendidos y salvando diferencias culturales. Su posición única como humano profundamente integrado en una sociedad alienígena le permitía traducir no solo idiomas, sino contextos y matices. Retos imprevistos. A pesar del éxito inicial del programa, no todos estaban satisfechos con la rápida integración. El descontento cundió entre las facciones tanto de Zalara como de la Tierra. En Zalara, los tradicionalistas veían con recelo el rápido intercambio de su tecnología y cultura, temiendo la dilución de su gerencia. En la Tierra, los grupos xenófobos se unieron contra lo que percibían como una excesiva influencia alienígena en los asuntos humanos. Incidentes de sabotaje y protestas empezaron a perturbar los intercambios. Una exposición de arte zalariano en la Tierra fue objeto de vandalismo, y una delegación científica humana en Zalara se enfrentó a manifestaciones hostiles. Jacob y Liriana se encontraron navegando no solo por aguas diplomáticas, sino también por cuestiones de seguridad, estrechando lazos en medio de la confusión a medida que se enfrentaban a estos retos. El vínculo entre Jacob y Liriana se estrechaba. Unidos por un objetivo común, su asociación evolucionó hacia una profunda conexión, basada en el respeto mutuo y las aspiraciones compartidas. En los momentos de tranquilidad, lejos de sus responsabilidades, compartían sus sueños y temores personales, y encontraban consuelo en su mutua compañía en medio de la confusión. Una tarde, mientras paseaban por los jardines bioluminiscentes de la finca, Liriana hizo una pausa. Lo que estamos construyendo aquí es algo más que una asociación, Jacob, dijo en voz baja. Es un testimonio de lo que se puede conseguir cuando seres de mundos diferentes conectan de verdad. Jacob la miró, con la belleza alienígena del jardín reflejada en sus ojos, y se dio cuenta de que su relación se había convertido en algo singularmente poderoso. Ya no eran meros aliados, sino socios en el sentido más amplio de la palabra, sorteando las complejidades de sus funciones con un entendimiento profundo y tácito de que lo que tenían era raro y precioso. Mientras se preparaban para afrontar el último reto diplomático, Jacob sintió un renovado propósito. El camino estaba plagado de dificultades, pero estaba claro que su visión compartida de un futuro unido era la estrella que les guiaría, sin importar los obstáculos que tuvieran por delante. El programa de intercambio cultural, aunque inicialmente fue un faro de colaboración entre especies, había sembrado semillas de descontento que ahora estaban germinando en un conflicto abierto. Los informes de protestas cada vez más violentas empezaron a eclipsar las historias de éxito. Jacob, antano un mero administrador del legado de Selnari, se vio retratado como un mascarón de proa de la invasión de la Tierra en dominios alienígenas. Este papel les situó a él y a Liriana en el epicentro de un debate galáctico sobre los límites de la asimilación cultural y la soberanía. Una cumbre crítica en respuesta a la escalada de tensiones. Jacob y Liriana convocaron una cumbre en Zalara, a la que invitaron a los líderes de las facciones humana y alienígena. La sala de conferencias, una enorme cúpula con vistas a los soles gemelos de Zalara poniéndose más a la del horizonte, se llenó con una mezcla de especies. Cada representante levando a sus propios guardias y asesores. El aire estaba cargado de una mezcla de esperanza y recelo subyacente. Cuando Jacob se dirigió a la asamblea, su voz resonó en la sala. Nos encontramos en una encrucijada, comenzó. Un camino conduce a la segregación y la desconfianza, el otro al entendimiento y la unidad. Elijamos sabiamente, porque las repercusiones resonarán durante generaciones. La amenaza invisible sin que los asistentes a la cumbre lo supieran. Una facción radical opuesta a la implicación humana en asuntos alienígenas había planeado sabotear el evento. Su objetivo era fracturar el frágil progreso y reforzar el miedo a que los humanos fueran los precursores del caos. Mientras se desarrollaban las discusiones,
Liriana recibió una discreta transmisión alertándola de la inminente amenaza. Sin tiempo que perder, hizo una señal a Jacob, que informó sutilmente a los equipos de seguridad. La conferencia se puso en alerta máxima, con todos los puntos de entrada y salida asegurados, y los participantes, sin saberlo, protegidos de un desastre potencial. Frustrar el sabotaje, los supuestos saboteadores, camuflados con tecnología furtiva, intentaron infiltrarse en la sala principal. Sin embargo, sus esfuerzos se vieron frustrados por los protocolos de seguridad combinados que Jacob y Liriana habían implementado. Capturados antes de que pudieran poner en práctica su plan, los conspiradores fueron detenidos y sus motivos quedaron al descubierto ante la cumbre. Esta crisis se convirtió en una oportunidad inesperada. La revelación del complot puso de relieve lo que estaba en juego y galvanizó a los asistentes a la cumbre. Los debates, que habían estado marcados por la cautela y el escepticismo, dieron paso a un diálogo más urgente sobre la necesidad de la cooperación para la supervivencia y la prosperidad mutuas. Tender puentes tras el atentado frustrado, Jacob y Liriana trabajaron incansablemente para reconstruir la confianza. Organizaron reuniones más pequeñas y personales entre los líderes, facilitando entornos en los que los temores y las esperanzas pudieran expresarse y abordarse abiertamente. Estas sesiones a menudo se prolongaban hasta altas horas de la noche, y Jacob y Liriana mediaban en las conversaciones difíciles y encontraban puntos en común entre grupos diversos. Un resultado significativo fue la creación de un consejo multiespecie, con representantes de las comunidades humana y alienígena. Este órgano se encargó de supervisar el programa de intercambio cultural, asegurándose de que respetaba la soberanía y la integridad cultural de todas las especies implicadas, al tiempo que promovía objetivos comunes. Reflexiones personales en los tranquilos momentos posteriores a la cumbre. Jacob reflexionó sobre el camino que había recorrido desde que heredó el legado de Selnari. El peso de sus responsabilidades había crecido, pero también lo había hecho su capacidad para influir en un cambio positivo. A su lado, Liriana seguía siendo una constante, su sabiduría y fortaleza una fuente de inspiración y equilibrio. Juntos, contemplaron las luces de la capital de Zalara, que brillaban bajo el cielo nocturno. El camino que tenían por delante era incierto y estaba lleno de desafíos a los que enfrentarse. Pero estaban preparados, fortalecidos por sus experiencias y la confianza que habían construido, no solo entre ellos, sino con los mundos que pretendían unir. En los meses siguientes a la cumbre, Jacob y Liriana vieron cómo las semillas de su trabajo empezaban a brotar. El recién formado Consejo Multiespecie avanzaba a pasos agigantados, creando políticas que equilibraban el crecimiento con el respeto a todas las identidades culturales. Sin embargo, el panorama de las relaciones interestelares seguía siendo impredecible, y la paz que habían logrado era delicada. La celebración de la unidad para conmemorar el primer aniversario de la puesta en marcha del programa de intercambio cultural se planeó una gran celebración en Zalara. Iba a celebrarse en los Jardines de la Armonía, un lugar simbólicamente elegido y famoso por su colección de flora de toda la galaxia, que representaba la belleza de la diversidad. El acontecimiento se concibió no solo como una celebración, sino también como un testimonio de la posible unidad entre especies dispares. A medida que se desarrollaban los preparativos, Jacob y Liriana estaban al frente, asegurándose de que cada detalle reflejara el espíritu de inclusión y cooperación. Los jardines se adornaron con luces y banderolas, cada una de ellas con mensajes de paz en innumerables idiomas y alfabetos. Una declaración inesperada durante la celebración, con la galaxia observando, se hizo un anuncio sorprendente. Una coalición de planetas, inspirada por el éxito del modelo de Zalara, declaró su intención de formar una alianza interestelar centrada en la coexistencia pacífica y el apoyo económico mutuo. El anuncio fue recibido con aplausos y vítores esperanzados por parte de la multitud, pero también con susurros cautelosos procedentes de rincones reacios al cambio. Jacob subió al escenario, con Liriana a su lado, y se dirigió a la asamblea. «Hoy nos encontramos en el precipicio de una nueva era», declaró, con una voz cargada de emoción. «Una era en la que elegimos cruzar el vacío no para conquistar,
sino para conectar, no para temer, sino para comprender. Las sombras de la duda a pesar de las celebraciones públicas. Las preocupaciones privadas latían a fuego lento entre varias facciones. El compromiso con una alianza más amplia traía consigo el temor a la dilución del poder y la identidad. Jacob y Liriana pasaban horas en sesiones de estrategia, discutiendo cómo fortalecer la alianza sin dejar de respetar la soberanía de sus miembros. Trabajaron con diplomáticos y líderes, a veces mediando en acalorados debates y calmando agravios históricos. Una encrucijada personal en medio de sus responsabilidades. Jacob se encontró en una encrucijada personal. Su vida en la tierra parecía un recuerdo lejano, su futuro irrevocablemente ligado a las estrellas. Una tarde, mientras caminaban por los senderos bioluminiscentes de los jardines de la armonía, Liriana se dirigió a él con una pregunta amable. ¿Alguna vez te arrepientes de haber elegido esta vida, Jacob? Tras un momento de reflexión, Jacob sonrió suavemente. Arrepentirse es una palabra demasiado fuerte. Eco de menos mi hogar, pero aquí he encontrado un propósito mayor de lo que había imaginado, y te he encontrado a ti. Liriana asintió en silencio, con una expresión ilegible bajo la luz de las estrellas, pero su mano encontró la de él, un simple gesto cargado de comprensión compartida y compromiso tácito. Mirando al futuro cuando la celebración tocaba a su fin, el cielo nocturno de Zalara se iluminó con fuegos artificiales, cada explosión un estallido de color que reflejaba la diversidad de los habitantes de la galaxia. Jacob y Liriana permanecieron juntos, observando el cielo, con la mente puesta en los retos que les aguardaban. Su viaje les había enseñado que la paz no era un logro estático, sino un proceso dinámico que requería un esfuerzo y una vigilancia constantes. El camino a seguir estaría lleno de obstáculos, pero los afrontarían como un frente unido. Su alianza como un microcosmos de la esperanzadora, alianza que imaginaban para la galaxia. Cuando los últimos fuegos artificiales se desvanecieron en la oscuridad, se apartaron del espectáculo, dispuestos a afrontar lo que les deparara el futuro, con la certeza de que juntos podrían capear cualquier tormenta.